Gracias. No, pero así nomás, déjalo tantito y ya ahorita. Voluntario que quiere cargar la caja. Voluntario, estamos dos personas que... No, ya está uno. Ya está uno. Falta uno. Una. Un voluntario. Un voluntario que quiera cargar la caja. ¿Sí? Ah, bueno. Más adelante.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Virgen Inmaculada, Madre del Verbo, del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza le dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre misericordiosa, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores. ¿Podemos combinar? Sí. Si ya no se va a hacer nada, pues. ¿Ya es todo? ¿Ya? Sí, ya. A ver, Acá ya la terminamos. Ajá. Por ahí. Ajá. Abuelita. Ajá. ¿Vas a creer? Sí. Ahora sí, camina un poquito adelante para poder. Otro voluntario. Ya está. Espera, voy a quitar esto de una vez. Ahí nomás déjalo ahorita. A ver, compañeros, somos formados aquí. Adelante, los que cargan todito, adelante, así como venimos, los toritos adelante, ¿están entrando mucho? Ahorita, la banda. Sí, creo que sí, los toritos adelante, la banda. Porque estaba pesado, güey.
Tiene que entrar la... ¿No te van a parar? Sí, pero no sé por qué lo pongo. Desde ahí fuera. Déjalo porque se ve mal. Está bien. Ahí que está ahí la puerta un poquito. Ahí, un poquito. ¿Qué cosa habrá imposible para ti cuando multiplicar con los prodigios ni la queda ni la grosería del ayate le sirven de embarazo para formar tan primoroso tu retrato, ni la voracidad del tiempo en más de 4 siglos ha sido capaz de destrozarle ni borrarle. ¿Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza y suplicarte que abriendo el seno de tus piedades, acordándote del amplio poder que te dio la divina omnipotencia del Señor para favorecer a los mortales, te dignes estampar en mi alma la imagen del Altísimo que han borrado mis culpas. No embarco a tu piedad la grosería de mis perversas costumbres. Dígnate solo mirarme y ya con esto alentaré mis esperanzas, porque yo no puedo creer que si me miras no se conmuevan tus entrañas sobre el miserable de mí, mi única esperanza después de Jesús eres tú, Sagrada Virgen María. Todo. Pero primero falta el alcalde del centro. ¿El alcalde de la U? No, el alcalde del centro. No, el alcalde. Yo ya me había hecho para nuestro cuerpo mucho. No. A ver, fíjate. Es que primero va a pasar el mercado. Y luego como no tenemos alcalde, ¿pasaría yo? No, no, pero tú estás dirigiendo, pues. Sí, pues. Por eso pasa el típico primero. ¿Va a pasar él? No, pasa. Pasa, te olvidaron el tema. Con permiso.
Yo nhìn luôn đi nhá, tia ấy nó đi ngay. Ya lo ves, ya estuvo primero, aparte ahí. Ajá, aquí la caja primero, luego así. Aquí. Ah, bueno. Espérame, no, porque vamos a revolver mucho así lo que nos vamos. Así nos veníamos. Así que entre así como veníamos. Así como veníamos. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Porque si ahorita dejamos nosotros lo que estamos 5 minutos, se van a entrar aquí, no, se va a revolver. Estaban y iban a entrar así tanto. Este bastón va a ir ese uno por allá, ¿cómo va a estar dejando? Se va a sumir y se va a Pero no va a caber así. Yo creo que para eso lo pusieron. allá está. Ah, sí, exactamente. Sí, porque se revuelve, pues se revuelve. No, está bien, nomás que arriba los otros dos ya Ah, que los uso, sus compañeros yo uso nomás. Porque eso que venía de adelante, ¿vale? El que trae bastón. Lo que trae bastón, nada más. Trae bastón.
Vamos arribando ya porque andamos caminando. Vamos caminando. Pasa, ya.
Pues, ahora sí que salto a perderse al frente. Pues el día de hoy, como padre de esta comunidad, y más que nada, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por hacer el partícipe con nosotros en esta comunidad. Quisiera hablar más, pero no encuentro más palabras que decir. Entonces, ahorita vamos a terminar para tomar nuestro asiento, para tomar nuestro sagrado alimento. ¿Sí? De todo y gracias por escucharme. Gracias.
Vámonos toda la calle, vamos a ver impresionante. No hay nada, vámonos. Hay un cambio. Hay por ahí el número 11 y sale el número 7 del equipo de Pericos. Bueno, ahí después de esa pequeña pausa, continuamos cotorreando con esos grandes equipos. Al rato va a crecer como espuma. Ahí vemos ahí el equipo de Pericos, del número 31, pero el esférico es para Morelos y Azonotú, el número 14. El número 5, se recupera rápidamente el equipo de los Pericos, está mano ahí con el número 3, el número 30, y hay un foul. La tarde. La cola, que ven llegando el último, la cola.
Con su pistola fajada y un machete entre sus manos. Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita. Ándale preciosa, que te tocó el color de rosa. ¡Esa la de arriba!
viene casi por ahí nuestros amigos alternantes de Calú Show. Así que mucha música, pero mucha música por delante. Sale primazo, que tenemos rápidamente para que sigan gozando la música coseña. Dice, tenemos más música, más alegría porque, bueno, felicitaciones especiales a toda la gente que sirvió de mayordomo. Felicitaciones de verdad a todo el comité organizador, el comité de festejos y la autoridad municipal. Esto se llama, dice, El Molinito. Con la toma de los marinos se van robando.
dar pues este bonito video, porque pues son directamente de Tierra Morelos, felicidades, vienen variedades de Juárez, vienen variedades de Catalina, vienen de Luis Hermosa, vienen con música ahí, pues. Arriba toda la región de Chomotú, presente esta noche con el legendario Mar Azul y Alberto Miranda y su Galón Show. Suéltale, compadre, dice.
contarle más cuentos a hembras por otro lugar. Así vive Belgrano de Oro, no se les vaya a olvidar. Ahí nos sube el granito de oro, continuamos. Digno para irse por unas cervecitas, para irse por unas chelas, por ahí, compadre, y compartir con los amigos allá esta bonita noche, celebrando pues a la Virgen de Guadalupe. Felicidades, enhorabuena. Mi gente, esto suena rico, sabroso, aquí está Calúa Show. Rico, sabrosito. Y todos a bailar con esto que suena rico, sabroso, dice. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Y era un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde que ya hace 2 años recibe cartas en un extraño, cartas llenas de poesía que han devuelto la alegría. Que te escribía en mi verso, dime quién era. Que te mandaba flores en primavera, con amor la recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. Se imagina que es ese hombre que ella tanto estima. Será más bien hombre de pelo cano, sumisamente de ternura en sus manos. ¿Quién puede ser? Sufre en silencio. ¿Quién puede ser ese amor secreto? Ella que no sabe nada, su marido y luego se calla. Que te escribía mi verso, dime quién era. Que te mandaba flores en primavera, por amor la recibía, por siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. Toda la carta de su esposo, cansado del trabajo en la vida de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es feliz casi de cualquier modo, porque le siente este verso. Esto mata su amor secreto, y ella que no sabe nada, su marido, y luego se calla. Que te escribía aquí verso, y dime quién era. Que te mandaba flores en primavera, por amor la recibía, como siempre sin tarjeta. Te mandaba un ramito de violetas. Charaira, 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 charaira. Bueno, por hacer con mucho cariño, derivado de la música costeña para la gente que le gusta el saborcito al ritmo de Calúa Show. ¡Ay, Moreno, que somos tú! ¡Así suena! No lloro porque tengo sentimiento.
Aprovechar para mandar unos saludos especiales para Guillermo Morales de parte de su prima Teresita, dice. Saludos para Diego, Ronaldo, Germán y para el viejo Télix de parte de Berna Morales. Saludos para mi amigo Simón Aparicio y Vicente Morales de parte de Mari. Y saludos para Daunis Morales desde Nueva York, compadre. Saludos para Ernesto de parte de su hermana Lidia. Claro que sí, dice por aquí también. Dice también saluditos para Taquería Morales, dedica el correo de Reforma para su primo Félix Morales y Diego Morales. Y Taquería Eli Morales, Chico, California, claro que sí. Especialmente para Gramo de Oro, es un gran amigazo por allá pues que se encuentra en New Jersey. El amigazo Gramo de Oro le manda un saludo especial para ellos. Aquí nos vieron eso y eso les enviamos, dice. Voy a cantar un corrido, permítanme su atención. En el pueblo de Reforma, este caso sucedió. Mandaron a Polinar, a media cancha quedó. Era un 14 de mayo, fiesta titular del pueblo. Abel estaba sentado, Galindo llegó diciendo: te quitas de reservado, porque esa mesa yo quiero. Se agarraron a balazo sin tentarse el corazón. Abel le jaló ligero para dar una solución. Y es tiempo que te vayas a entregar cuentas con Dios. Y Abel se quedó sentado, ya no se podía parar, y buscaba a su hijo Enrique que lo viniera a auxiliar. Él se sentía malherido, ya no podía caminar. Enrique llegó al instante y lo levantó del brazo. Padre, nunca en esta vida nos han pasado este caso. Vámonos yendo de aquí antes que haya más balazo. Que llevo a su padre, no se preocupen por mí. El carro ya lo espera para llevarlo a Oaxaca, y temían que en el camino le pusieran la emboscada. Ay, los amigos de Abel le dicen: vente del pueblo. Algo te puede pasar y eso verlo no queremos. Mejor vete a la ciudad a disfrutar tu dinero. Abel dice a sus amigos: no se preocupen por mí. Si llega
llegan a traicionarme, sería mi destino así. De reforma no me sale, no tengo miedo a morir. Y ahí se acabó la fiesta, ya nadie quiso bailar. De ustedes ya me despido, ya me voy a retirar. Ya les canté este corrido de Abel y de Apolinar. A ver, cantar los saludos. Dice para que saluditos, dice Calúa. Saludos para la familia Malpica, Cuevas y Morales Martín, familia Bautista, Villahermosa, un corridazo viejo. Sale, ahorita se lo mandamos, hizo por acá. Ándale. ¿Cómo dice? Ok, se llama el pueblo del besito para Cruz y mi amigo. A toda la gente hermosa,
¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, bien. ¿Bien comiditos o bien comiditos?
vas a ir a comer, cabrón? No manches, ya comer algo. Espérate, ahorita vamos. Chingada, todo el pelo ahorita. Bueno, yo estoy Oye, hablando, bueno, pero... tráete después que digo que Racuta no nos está uno a chingar, rico. Antes de ¿dónde veniste? ¿Cerca o lejos? Lejos, venimos. ¿O hasta atrás de la montaña? Sí, ya, ver barro. Ya, de hecho, ya ni... Donde lo va cueto, vería. Lomo. Aquí nomás. Bueno. ¿Estás solito?
Lleno de puestos, así que siempre entra. Está lleno de puestos, así. Celestial, Madre del Creador, que a mi corazón encanta, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Pero no más ayuden a agarrar a la... Vamos el... Bueno, ya pasamos blanca, ¿no? Bueno, levanta. Delicias del marinero, en el aire del mar, en la tierra y en el cielo, vengo a saludar. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial.
Sale jugando el número 10. Ahí el número 10 y comete una violación. El número 10, dice el señor árbitro. Vámonos, nena, vámonos. Ahí vemos el número 5. Ahí el número 5. Rápidamente para el número 10. El número 10 va mano a mano con el número 3. Y comete otra violación. Con mucho cuidado con esta violación porque... Ya salí ahí. Tiene que ser los dos. Y que tiene que buscar. Ajá, por eso. Se va a juntar. Señores, ¿dónde están los autoridades municipales aquí? Ahí estamos parados. Ah, bueno. Pero ahorita hablamos con los... Sí, ya no me saber los otros ranchos. Agentes.
La banda adelante. Y vaya tu canto. El padre, el padre. Sí, que saca él. Ahí llega
hasta aquí nomás llegamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, poderes municipales, conjuntamente con bienes comunales, patronato, juntos de costumbres, agentes de cada agencia, señor catequista, sanistán, todos ellos. Hasta aquí nomás gracias a cada uno que todo esto pasó bien, no pasó nada de gravedad. Hasta aquí nomás llegamos y muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta aquí nomás llegamos, señores autoridades. Gracias. Bueno, señores autoridades, pues hasta aquí se acabó esto. No olviden que van a ir a guardar su bastón y se acerca allá abajo porque ahí va a haber tepache. Ajá. Es todo y bueno, así que romper la formación. ¡Ya! Disfrutando, gozando y bailando, chupando chéveres. ¡Vámonos! Bueno, parientes, amigos y amigas, familia Cruz y los demás familia. La señora Luisa Cruz tiene el honor de invitar un refresco y cervecita, una caja de refresco y un cartón de cerveza para quien se encuentra en este momento. Salud, reciba, con gusto, gracias. Bueno, ahorita va a venir otra vez. Sale, nos dice aquí que sigan disfrutando, sigan gozando. De chupar no importa, dice. Apenas está sacando una cerveza ahorita para empezar, dice, pero terminamos con 100 cartones y 100 rejas. Así de que hay que tomar hasta reventar, ¿sale? Eso, claro que sí, pues ahí quedó. Ahí las palabras del tío. Bueno, pues vamos a enviarles por ahí un bonito tema para que sigan bailando, comadre. ¡Vámonos! Y esto dice.
presencia del señor profesor Federico, que nos haga su presencia, si nos trae una lonita para cubrir, que nos va a hacer falta. O alguien por acá, un paisano que nos puede echar la mano.
Vamos a hacer entrega
jugadores, así como familia. Se está llevando la rama varonil. En el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Que pase el equipo o capitán y conducta como en el primer. Que pase primero el tercer lugar, Camperos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Disculpen, no, gracias. Gracias. En segundo lugar, Flor Amarilla. Que pase el capitán. Vamos a hacer entrega, en primer lugar, al equipo de Choturia, que gracias al capitán. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer entrega a los equipos veteranos. Que pase el capitán del vice tercer lugar en veterano. Aquí sí tenemos un donador al ciudadano Eleazar Bautista Aparicio. Tercer lugar. Él hace entrega este premio al equipo tercer lugar. Llevando a cabo el segundo lugar, Camperos. Donador del segundo lugar, el ciudadano Federico Cruz. Nos vamos con el primer lugar, Buenavista de veteranos. Lo dona el ciudadano Severiano Cruz.
Vamos entregando al premio en la rama femenil. Tercer lugar lo ocupa Morelos. Que pase su capitán. Dona ese premio el ciudadano Demetrio García Cruz. Esos aplausos que se escuchen a todos los donadores. El segundo lugar, Félix. Ese premio pues, le corresponde a hacer entrega un integrante de los comités organizadores. Segundo lugar, Félix. Muchísimas gracias. Primer lugar, en rama femenil, Raptors. También le toca entregar a un integrante del comité organizador. En primer lugar, rama femenina. Festival de escolar mixto. Escolares mixto. Tercer lugar, Don Morelos. Tercer lugar, que pase el capitán de Morelos, Sosotú. Dona al señor. Dona el ciudadano Gonzalo García Morales. Gonzalo García Morales, un ciudadano de aquí, de esta comunidad. Segundo lugar, en rama escolar, Pericos. Lo dona el señor Gonzalo García Morales. Lo dona el ciudadano Gonzalo García Morales, un ciudadano de aquí, de la comunidad Millón. Primer lugar, combinado. Dona el señor Félix. Dona el ciudadano Aparicio Morales. Félix Aparicio Morales, un ciudadano aquí de la comunidad también. Ganaron doble. ¿Dónde está el tío Juan? ¿Quién? ¿Tu abuelito? ¿Tu abuelito? De inmediato. Fuerte los aplausos a un ciudadano entregado el primer lugar en rama escolar mixto.
asaltaron, mi abuelito. Muchísimas gracias, jóvenes deportistas. Le agradecemos infinitamente su presencia y su participación como buenos deportistas que pues hicieron lo posible de participar aquí en su agencia Morelos de Sonotú. Le agradecemos de antemano y esperemos que sigan participando en esta agencia, que es su casa. Muchísimas gracias por nombre de los comités organizadores, pues le damos las infinitas gracias y esperemos feliz retorno a cada uno de todos ustedes. Muchísimas gracias. Aquí también le agradecemos a los árbitros, los jueces que participaron en este evento. Creo que todos pusieron y todos hicieron un esfuerzo para este evento. Pues le agradecemos también aquí al medio de comunicación que transmitió en vivo. Ojalá esto pues quizás llegó más allá de lo que nosotros sabemos. Pues no me queda otra. Muchísimas gracias. No se encuentra la gente, pero en nombre de ellos, de todos ellos, manifiesto esta palabra. Feliz retorno para todos los deportistas y todos los que nos acompañan en este evento. Muchísimas gracias.